Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo están todos? Vamos a comenzar hoy con esta clase referida a las membranas y sus dinámicas, en este caso los transportes. Continuamos con la clase anterior, ¿sí? Para recordar, estábamos en realidad viendo los transportes que ejecutan las membranas y en un momento hacia el final de la clase ya estábamos en los transportes que son ayudados o mediados por proteínas, lo que también cuando se trata de difusiones simples se habla de difusiones facilitadas. Pero para entender esto hay que conocer cuándo se produce una difusión y cuándo es una difusión facilitada, ¿no? Hemos hablado ya de que hay proteínas estructurales en la membrana que le dan, bueno, sus propiedades y su estructura. También hemos hablado hasta ahora de las proteínas de transporte y hemos dicho, algunas son canales o poros, esos canales o poros son o libres o siempre abiertos o también regulables. Y cuando decimos regulables es que la molécula se pliega y se cierra el canal o se abre, o lo que en algunos libros, como el libro nuestro de cabecera, como Silverton, le denomina canales con compuerta. En esos canales, obviamente que lo que puede atravesarlos o lo que utiliza, digamos, a estos canales son aquellas sustancias lipófobas o hidrofílicas que, claro, no pueden atravesar la parte lipídica de la membrana y por lo tanto utilizan un canal acuoso o hidrofílico. Nos quedó decir algo acerca de los receptores de membrana, ¿verdad? Para eso vamos a adelantar un poquito. ¿Qué son los receptores? Intuitivamente ya lo sabemos, pero vamos a formalizarlo aquí desde, al menos desde fisiología. Los receptores de membrana son proteicos o al menos proteicos. Lo que quiero decir es, pueden ser de proteínas puro o pueden ser complejos, es decir, proteínas acomplejadas, que es lo más común que se trate de, por ejemplo, glucoproteínas. ¿Por qué? Porque presentan hacia el lado externo de la membrana una parte glucídica que le permite ser específica para tomar la sustancia de la cual son receptores. Entonces, un receptor es una proteína o glucoproteína de la membrana que presenta seguro una porción molecular hacia el lado extracelular de la membrana y que en algún sitio de esa molécula que mira al lado extracelular tiene un sitio de unión que se llama sitio de unión o sitio de unión a un ligando que une una sustancia específica que encaja perfectamente, no solo en forma, sino en afinidad eléctrica superficial, y entonces se denomina o sitio de unión o sitio activo si es una porción enzimática. Los libros toman, los fisiológicos, biológicos también, toman las nomenclaturas, los nombres, muchas veces de la física o de la química. Entonces Silverton, por ejemplo, es uno de los que denomina a la sustancia que se va a unir al receptor ligando. En Silverton el ligando normalmente está en amarillito, como en el esquema que se está viendo, que le estoy compartiendo ahora. Y entonces la sustancia es el ligando libre, que está suelto, libre en el exterior celular. El receptor es esta proteína o glucoproteína específica para unir al ligando y normalmente hay en una gran cantidad expuestos en la membrana celular, porque la célula, si la vamos a digamos, a hacer antropomorfizar, ¿sí? Si la vamos a tratar como un humano, la célula querría tener obviamente muchos receptores para aquellas sustancias
que son de interés, que se unan los receptores para lograr un efecto o para ingresarlas, que también es el otro objetivo que pueden tener los receptores. Unir un ligando para luego incorporarlo al interior celular. Los ligandos pueden ser concentraciones bajas o concentraciones altas, eso depende de qué sustancia se trate, si viene o no con el alimento y termina en sangre y en el líquido intersticial, si lo han producido algún órgano o tejido del organismo y si esa producción está muy activa o poco activa, etcétera, etcétera. Y los receptores, dije, en general están en gran número expuestos en la membrana, en la superficie celular, pero también hay formas en que las células controlan la cantidad de estos receptores que sintetizan y colocan en la membrana, y a veces también pueden deglutirlos, es decir, incorporarlos hacia adentro en una vesícula y degradarlos con lisosomas, por ejemplo. O sea que en cierta forma tiene la célula un control sobre la cantidad de receptores que coloca en superficie, así se dice. En el esquema, ustedes tienen los receptores uniéndose al ligando hacia la derecha. También se dice, de la química viene esto, se saturan los receptores con sus ligandos, o sea, se llenan. Y bien dice ahí que esto puede desatar efectos, respuestas, acontecimientos en la célula. Estos acontecimientos, ¿de qué depende? ¿O qué pueden ser? Pueden ser muy diversos y dependen de quién sea el ligando y de cuántos receptores ligando se formen. Porque ese complejo ligando-receptor que se forma ahí a la derecha es lo que contiene la información que va a provocar los acontecimientos. Tenemos que terminar ya de decir el ligando amarillo es el que provocó que la célula mueva vesículas. No. El ligando es la señal primaria que llega a su receptor. Pero para la célula el ligando no es nada. Para la célula es información fisiológica que se haya formado un complejo ligando-receptor, es decir, que le hayan unido el ligando a su receptor de superficie. Volviendo entonces, acá no está la información para la célula, acá no está la información para la célula está acá, en la formación de este complejo transitorio formado por, o que se llama, complejo receptor-ligando, en forma genérica. En forma particular, ese ligando receptor va a tener un nombre. Por ejemplo, este nombre podría ser receptor de la hormona de crecimiento, receptor de tirosina y tirosina. Pero en general decimos receptor y ligando y le llamamos complejo ligando-receptor. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Si me hacen así, yo sigo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? Qué poco sí que veo. Bueno. Federico, si estás controlando ahí, o Sol, el chat, a ver si hay dudas. Hasta ahora. Bien. Bueno, a ver si los veo ahora todos. Bueno, ¿hay dudas o vamos bien? Hasta acá, con los receptores y receptor ligando. Alex, Solchi, Zoe, bien. En Bueno, el chat dicen que se entiende, así que vamos bien, dicen. bueno, sigamos Bien. entonces. Vamos a continuar entonces compartiendo esta imagen para terminar este tema y decimos. El complejo receptor-ligando o ligando-receptor, uno solo probablemente no, pero en general cuando se saturan varios receptores, los movimientos que ocurren en la membrana
van haciendo que estos receptores coalescan, es decir, que se reúnan, digamos, en un lugar, en un sitio de la membrana, imagínense una pelota con todos los fosfolípidos moviéndose, y que estos complejos ligando-receptor van coalesciendo y juntándose en un área. Ese área induce que la actina que está por debajo de la membrana genere un movimiento, lo cual hunde a los receptores en una concavidad de la membrana, se invagina la membrana, se separa esa membrana hundida, llena de receptores, de la membrana original, y queda entonces una vesícula citoplásmica, o sí, un endosoma, una vesícula ingresada, que tiene estos complejos. Esto puede que sea una forma de sacar excesos de ligando receptor, o puede ser que esto tenga que unirse a otro orgánulo celular, pero de últimas, acá lo importante ha sido los acontecimientos que estos ligando receptor van a desatar en la célula, que son respuestas específicas al ligando receptor. Y nosotros lo que estudiamos, digamos, básicamente son los efectos. Decimos, este ligando provoca tal cosa, pero tenemos que acordarnos que es en realidad el ligando unido a su receptor de membrana lo que provoca esto. Bueno, y otra cosa que tendríamos que entonces, ahora sí aclarar, es que todas las proteínas de membrana pueden estar siendo estructurales, sean integrales o periféricas, del lado externo o interno, y otras funcionales. Y las funcionales pueden ser las transportadoras carriers, ¿sí? Los canales o poros, abiertos o con compuertas, y acá aparece también un fenómeno que tenemos que, bueno, ir sabiendo, que los canales que tienen compuerta no responden siempre a los mismos cambios. Algunos de ellos responden a cuando en las membranas tienen una polaridad eléctrica, o sea que tienen un polo positivo y un polo negativo, fuera y dentro de la célula, y si cambia algo, estas cargas, cambia algo ese voltaje, algunos canales, llamados canales regulados por voltaje, son los que abren o cierran su compuerta con este cambio de cargas o voltaje. Otros canales responden a cambios mecánicos. Si la membrana se hincha, se estira, o si se pliega y contrae, allí se cierran o abren estos canales que responden básicamente a un estiramiento. Y también están los más comunes, que estudiamos más seguido nosotros, y que son los regulados químicamente. ¿Quiénes son los canales que se abren o cierran químicamente cuando llega una sustancia química? O sea, estos canales tienen un lugar específico para unir un ligando, o sea, una sustancia, y cuando este ligando se une, el canal se abre. Cuando el ligando se separa, el canal se cierra. O puede ser al revés, que cuando llega un determinado ligando, lo cierra y otro, y cuando se va, se abre. Entonces, continuando ahora desde arriba, además de las proteínas de membrana que hacen transporte, tenemos estructurales que funcionalmente hacen o uniones celulares, las vimos en las caderinas, las vimos en las conexinas, por ejemplo, o que se encuentran directamente en el citoesqueleto. Y en el citoesqueleto, entonces, puede haber, bueno, proteínas anclando, por ejemplo, como la actina, anclando uniones focales o adherentes. Después tenemos los receptores de membrana, que los acabamos de ver recién, que los receptores de membrana ligan, digamos, a este ligando específico que ligan justamente ellos, y allí se produce esta saturación de receptores, y entonces
complejos ligando receptor, y la célula hace esta invaginación y hace una endocitosis de estos receptores. A este fenómeno se le denomina endocitosis mediada por receptor, que lo que en realidad está ocurriendo es que mediante estos receptores específicos la célula incorpora a los ligandos, porque después los va a liberar. Acá tenemos otra cuestión importante que dice que los receptores de membrana están activos en lo que se llaman los fenómenos, procesos de transferencias de señal. ¿Por qué? Porque yo les dije que ese ligando que venía de fuera era una información que tiene que hacerse efectiva cuando se une a su receptor, efectiva para la célula. Pero esa señal, por ejemplo, una hormona, estaba fuera de la célula. Al unirse al receptor, o bien por solo unirse al receptor ya es una señal para la célula, o bien lo hará mediante la endocitosis del complejo, pero de últimas significa que la función del receptor fue transferir la señal, la información que quería traer el ligando hacia el interior celular. Muy bien. Finalmente, la cuarta funcionalidad importante que tienen las proteínas en las membranas son las de ser proteínas catalizadoras o proteínas enzimáticas, catalizando alguna reacción en la membrana. Bueno, las enzimas conocemos que son proteínas. No todas las proteínas son enzimas, obviamente, lo estamos viendo. Pero sí, todas las enzimas tienen naturaleza proteica. Las enzimas pueden estar, lo hemos dicho, creo ya, solubles, dando vueltas en el agua del citoplasma, buscando encontrarse con sus sustratos, es decir, sus ligandos específicos a los que ella transforma, convierte en productos y libera sin haber sido modificada ella, que es la proteína enzimática. Pueden estar libres en el citoplasma, pero también pueden estar agarradas o tomadas en las membranas y exponer su sitio activo hacia afuera o exponer sus sitios activos hacia adentro. O sea, las proteínas enzimáticas de membrana pueden transformar sustancias desde el exterior o del exterior, por decirlo bien, o pueden tener en el dominio citoplásmico hacia adentro su porción catalítica o enzimática. Entonces transforman sustancias que van encontrando que vienen con el agua del citosol, del citoplasma. Por lo tanto, acá dice, las enzimas de la membrana van a estar activas tanto en todas las células, en el citoplasma, en el núcleo, ayudando a que se den las reacciones del metabolismo celular, o bien pueden estar activas en las membranas haciendo transferencias de señales, o sea, tomando ligandos fuera y ellas catalizando la formación de productos adentro o hacia el interior de la célula que van a ser señales ahora internas que implican entonces haber recibido señales externas que las enzimas permiten, liberando sustancias hacia adentro, que se transformen en mensajeros internos de la célula. Esos procesos entonces son transferencias como de mensajes fuera adentro, que son las transferencias de señal. Entonces, las proteínas de membrana pueden ser estructurales o de los 4 tipos fundamentales de funciones. Esto lo tendrían que tener ustedes bien clarito, porque después todas estas cuestiones se van a ir complicando un poquito más. Y habíamos visto nosotros que las proteínas transportadoras en la membrana podían estar permitiendo un pasaje de difusión simple, siendo poros o canales siempre activos o siendo transportadores o carriers. También siendo canales con compuertas que mediante ligandos, cambios de voltaje o mecánicos o químicos, digamos, en el caso de ligandos, se abren o cierran, permitiendo o no la difusión
de las sustancias específicas. Y finalmente habíamos dicho de que en los transportadores o carriers podían ser uniportes de una sola sustancia o cotransportadores, es decir, transportar dos sustancias a la vez, y en ese caso podía ser simportadores o antiportadores en la misma o distinta dirección, ¿no? Bien, ¿por qué les traje al recuerdo esto? Porque vamos a ver ahora la difusión de la glucosa, uno de los combustibles que más fácil obtienen la energía las células de él, o sea, de la molécula de glucosa, que son glúcidos y entregan de primera mano más fácil su energía, las células en general son demandantes de glucosa porque es el combustible fácil para obtener toda la energía metabólica que necesitan. En este esquema vamos a empezar primero por el A, que es el de la izquierda. En el esquema A hay una célula, ¿cómo se dice?, idealizada en este esquema, con su membrana, que por ser de base lipídica impide que la glucosa difunda libremente por ella. ¿Escucharon, no? Por lo tanto, la glucosa va a necesitar una difusión facilitada. Sabemos que la difusión, en el caso de la glucosa, que no tiene carga, no es una sustancia eléctrica ni positiva ni negativa, va a depender del gradiente de concentración. Aquí todos estos cuadraditos violetas representan, tendrían que ser hexágonos, pero no importa. Estos cuadraditos violetas son moléculas de glucosa, y si ustedes observan el volumen de esta célula y el volumen fuera, que podría ser más o menos parecido, acá hay 2 en el interior y afuera muchas. Así tengo que ir analizando el gráfico. Por lo tanto, hay un gradiente de concentración, porque acá yo voy a tener 2 por volumen y acá tengo muchas por volumen. Por lo tanto, la concentración alta afuera y baja adentro establece un gradiente de concentración o gradiente químico, también se dice, para la glucosa cuya dirección es a favor de ingresar. No dije que ingresó, dije, el gradiente de concentración de la glucosa tiene una flecha que lo representa y esa flecha mira hacia el interior celular, indicando que el gradiente movería o transportaría por difusión a la glucosa para que entre de afuera hacia adentro. Como la glucosa no puede atravesar las membranas libremente, es decir, no es difusible por la membrana de la bicapa lipídica, solo puede difundir con la presencia de su carrier más conocido, que es el GLUT, de glucosa, T de transferasa o carrier. Entonces, los canales GLUT son canales específicos que permiten el pasaje de glucosa. Como el gradiente es de afuera hacia adentro, la glucosa tiende a ingresar, cosa que al final de haber terminado con las diferencias de concentraciones, o sea, la glucosa entró, ¿y cuándo para de entrar? Cuando la diferencia entre fuera y adentro sea igual la concentración. Y esto significa que ahora el gradiente vale 0 y la glucosa no se mueve más. En realidad, el gradiente 0 y que la glucosa no se mueve más es medio mentira. ¿Por qué? Porque puede haber glucosa saliendo y glucosa entrando, saliendo y entrando. Pero este movimiento hace que cuando uno saca la cuenta en neto, la glucosa no se está moviendo porque no hay diferencia de gradiente. Por eso hay un equilibrio dinámico. Aunque haya movimiento, las concentraciones no cambian y el gradiente vale 0. Bueno, en realidad, esta circunstancia no ocurre casi nunca en las células del organismo. ¿Cuándo ocurre las más reales? La de la izquierda es más real, ¿y cuándo? Cuando yo tomo bebidas azucaradas, cuando he comido cosas con harinas, con glúcidos, con azúcares, y entonces estas
estos dulces digeridos en el sistema digestivo, absorbidos por esas células absortivas del intestino que vimos el otro día, la glucosa pasa a la sangre y como está en la sangre, bueno, corazón y vasos y venas lo distribuyen por todo el organismo. Por lo tanto, después de comer, que se dice periodo postprandial, o sea, el periodo, si lo pueden escribir a los chicos, el periodo postprandial o etapa postprandial significa después de haber ingerido alimentos. Entonces, en la etapa postprandial yo tengo al ratito de comer esta situación de la izquierda, es decir, con mucha glucosa disponible para las células circulando en el líquido intersticial, en el líquido extracelular plasmático, o sea, el intravascular, y las células, ¿qué hacen? Tucu, 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 entran glucosa con su GLUT, porque tienen a favor el gradiente de difusión, o sea, el gradiente químico o gradiente de concentración. El problema, bueno, digamos, sí, el problema lo va a tener la célula cuando diga, yo tenía, supongamos, 2 milimolar dentro y afuera había 10 milimolar. Entonces, el gradiente me ayuda, 10 y 2, y los GLUT ingresan glucosa, pero se va haciendo cada vez más parecido a 6. O sea, de 10 y de 2, cuando yo ingrese 6, afuera vamos a tener 6 y adentro 6. Entonces se detiene el transporte de glucosa por los GLUT, que son transportadores pasivos. Entonces, lo que está ocurriendo es que ya las células no podrían incorporar más glucosa. ¿Cómo hacen para seguir? La disfrazan a la glucosa rápidamente adentro para que no se vea. Entonces, continúan ingresando desde fuera. ¿Cómo se hace eso? Apenas la glucosa ingresa al citoplasma, la toma una enzima. Apenas ingresa una glucosa al citoplasma, la toma una enzima que es una enzima que le adiciona un fosfato y entonces la transforma en glucosa 6-fosfato, o sea, en el último fosfato le agrega un fosfato. Esta enzima es una fosfatasa o quinasa, es decir, una enzima que cataliza la transferencia de un grupo fosfato de una sustancia, en este caso el ATP, que tiene 3, trifosfato, a otra, que es la glucosa en este caso. Entonces, se fosforila la glucosa, así se dice, adquiere un fosfato transformándose en glucosa 6-fosfato, y el ATP fue la molécula que se dio. Ese fosfato se quedó con 2 en vez de 3, quedó como ADP y su ruta sigue por el citoplasma dando vuelta como estaba, pero la glucosa ya no es glucosa, ahora es glucosa 6-fosfato. Entonces, la glucosa 6-fosfato sigue su camino hacia el ciclo de Krebs, ahí sigue la glucólisis, luego el ciclo de Krebs en la respiración celular, o bien otra enzima la guarda y la ensambla formando glucógeno, que es la reserva nuestra, la reserva de los animales, de glucosa en forma de molécula grandota de reserva o polisacárido de reserva. Entonces, con esto, las células incorporan la glucosa y al transformarla en otra cosa, que es glucosa 6-fosfato, la glucosa sigue en baja concentración en el citoplasma y permanece ingresando. Esa es una de las tretas, digamos, que tiene, que tienen las células para poder continuar con la incorporación de glucosa aún cuando ya hayan incorporado algo y por lo tanto hecho más pequeño el gradiente químico que favorecería la entrada de glucosa. Bien, vamos a entonces, si
no hay dudas. Bueno, la glucosa es fosforilada a glucosa 6-fosfato. En otros casos, otra enzima puede hacer otra cosa, que es tomar la glucosa y transformarla en fructosa, que es, bueno, el azúcar de las frutas, mal llamada, porque el azúcar glucosa también viene de los vegetales y demás, de los fotosintéticos. Pero nosotros decimos glucosa como que combinada entra en todo el azúcar de mesa y todo eso, y la fructosa es un isómero, es muy parecida, y la otra que vamos a ver muy parecida, que es isómero también, es la dextrosa, que es otra forma de la glucosa, ópticamente girada. Dextrosa a la derecha y la glucosa habitual que hablamos es la que está girada a la izquierda. O sea, es un isómero, pero mirado de una forma o de otra para que ustedes me entiendan. Sí, vamos a dejar entonces esto planteado para terminar esta parte de transportes. No terminar esta parte de transportes y vamos a luego dejar un espacio para que Soledad nos explique lo que es la osmolaridad y la tonicidad, que es tan importante para mover el agua fuera y dentro de las células, de un lado al otro, de un compartimiento al otro del organismo, y la tonicidad. Estas cosas, osmolaridad y tonicidad, van a ser muy importantes para el manejo que hacen los laboratoristas, los bioquímicos, con los líquidos endovenosos, inyecciones y sueros. Los sueros sobre todo, y las sangres, los plasmas y las soluciones fisiológicas puestas a circular en los pacientes. Así que es un tema importante, interesante, y hay que prestar atención. Muy bien, nos vemos en la próxima, pronto.